Shalom, Haverot, Haverim. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en nuestra cuarta clase, cuarta aula del ciclo del año judío. Ahora, esta clase la vamos a dedicar a dos temas básicos. Uno es la fiesta de Shavuot, la fiesta del Pentecostés, y el segundo es a la Torah, que es lo que celebramos su recepción, o a la ley de Moisés. Vamos a empezar por la fiesta de Shavuot. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que nosotros tenemos 7 días de Pascua, 7 días de Pesaj, 7 días de celebración de la salida de Egipto? A partir del segundo día de esa semana tenemos un conteo de 49 días en los que teóricamente con un poco de énfasis y de ganas tenemos que mejorar un poco nuestra conducta para hacernos dignos en el día 50 de llegar al estatus, llegar al momento de la recepción de la Torah. ¿Qué es la Torah? La Torah, la palabra hebrea Torah, significa enseñanza. Lo que nosotros llamamos como la ley de Moisés, la Torat Moshe, en hebreo no es la ley, en hebreo la palabra es la enseñanza de Moshe. Torah, enseñanza. Moré es maestro, Morá es maestra. Y vamos a empezar un poquito etimológicamente hablando, cuáles son los nombres y sus significados, los nombres de las fiestas y sus significados. Shavuot, recuerdan que es la segunda de las 3 fiestas de peregrinación. La primera era Pascua o Pesaj, la segunda es Pentecostés o Shavuot, la tercera va a ser la fiesta de las cabañas, pero lo vamos a ver posteriormente. Shavuot tiene varios nombres. El primer nombre es este nombre que les dije, Shavuot. ¿Qué quiere decir en hebreo Shavuot? En hebreo Shavuot quiere decir semanas. Hay 7 semanas que se cuentan desde el segundo día posterior, del segundo día de la fiesta de Pesaj, posterior, el día siguiente a la celebración del Seder o la cena pascual, y se cuentan 7 semanas, y de ahí surge el nombre Shavuot, semanas. Sin embargo, esta fiesta tiene más nombres. La fiesta de Shavuot tiene también el nombre de Hag HaBikurim, fiesta de las primicias. ¿Qué es una primicia? Primicia es lo primero y lo mejor que da el campo. Recuerden, estamos en la primavera. Dejamos atrás el crudo invierno. En Pascua, la tierra ya me dio, en Pesaj ya me dio la cebada. De aquí a poco voy a cortar el trigo. De hecho, ya en los días contiguos a Shavuot, si el trigo está maduro, se ciega el trigo. Y también en las otras especies con las que la tierra de Israel fue bendecida, también hay frutos, hay dátiles y hay higos y demás frutas. Y por lo tanto, en Shavuot, un precepto básico es que el agricultor que hace 50 días cortó ya la cebada y ahora pudo cosechar el trigo, peregrina nuevamente al templo de Jerusalén, el que no pudo peregrinar en Pascua, peregrina ahora, y lleva una canastita con primicias, con las primeras frutas y las mejores, de las primeras las mejores, que no tienen no hay una cantidad mínima máxima, es representativo, tiene que ser algo que se puede cargar, por supuesto, y se lleva al templo de Jerusalén y se presentan estas primicias ante los sacerdotes en el templo de Jerusalén y se le agradece a Dios por la buena tierra que nos ha dado y por estas primicias, por estas primeras frutas, lo cual encierra, por supuesto, un concepto espiritual muy interesante, y es que lo primero y lo mejor hay que llevarlo al templo, hay que dedicarlo a lo espiritual. Las primeras frutas y las mejores se llevaban al templo. Lo primero y lo mejor de uno tiene que dedicarlo a lo espiritual. Por eso hay varios maestros en el pueblo de Israel que sostienen que las primeras horas del día, que son las que normalmente los simples mortales estamos más lúcidos, y por supuesto que si usted es noctámbulo, alguien que nos está viendo es noctámbulo,
manéjese a propio criterio. Pero en el común de las personas, las horas de la mañana son las horas más lúcidas. Y en esas horas, entonces hay que dedicarlas al estudio de la Torá, al estudio de la ley de Moisés, a cuestiones de orden espiritual. Entonces, la fiesta tiene ya dos nombres. Shavuot, semanas, son las semanas que hay que contar. Segundo nombre, fiesta de las primicias, Hag HaBikurim. Bikurim, recuerdan, Bejor es primogénito en hebreo, Bikurim son las primicias, es lo primero que da el campo. Tercer nombre que también tiene esta bonita fiesta de Shavuot es el nombre de Hag HaKatzir, es la fiesta de la siega, la fiesta de la cosecha del trigo. Es muy bonito viajar en bus o sea, si uno viaja y uno mismo va manejando, es medio complicado mirar a los costados, no lo recomiendo, pero es muy bonito viajar en esas semanas de primavera por la tierra de Israel y ver los campos de trigo maduro, ese amarillo intenso tan bonito. Son días muy bonitos desde el punto de vista natural y es la fiesta en la que se corta el trigo. El trigo es el alimento que los humanos, los judíos antiguos solían comer y dejaban la cebada para sus animales, y por eso, como parte del agradecimiento y la felicidad, Hag HaKatzir, fiesta de la cosecha. Hay un cuarto nombre que es el nombre de Atzeret. Atzeret viene de la palabra la'atzor. La'atzor es detenerse. Entonces, la fiesta de Shavuot es la fiesta en la cual se detiene el conteo del Omer. Y también la palabra hebrea Atzeret puede ser también un lugar de reunión, un punto de reunión. Entonces, culminando el conteo, hay una reunión. Y a la fiesta entonces de Shavuot se le llama también Atzeret. Último, last but not least, último y no menos importante. A la fiesta de Shavuot se le llama, y en cierta forma más importante, recibe el nombre de Hag Matan Torah, fiesta de la entrega de la Torah. ¿Se acuerdan la Torah, la enseñanza, la ley de Moisés? La fecha de Shavuot cae un día 6 de Sivan en el calendario y es la fiesta de la entrega de la Torah. O sea, un día 6 de Sivan, hace unos 3.330 años, sabemos el año exacto, soy yo el que no se acuerda del año exacto, pero hace unos más o menos 3.330 años, un día 6 de Sivan, el pueblo judío reunido a los pies del monte Sinai escuchó los 10 mandamientos, no de boca por supuesto, pero sí de voz de Dios. Según la tradición, los 2 primeros mandamientos los escucharon directo de boca de Dios. Por supuesto que quede claro que el Dios de los judíos no tiene boca, ni manos, ni brazos, pero se escuchó directamente de origen divino. Y los siguientes 8 mandamientos, según la tradición, el pueblo se asustó del estatus místico, lo recibió de Moisés, pero sea como sea, es el día de la mayor revelación que tuvo el pueblo judío en la historia, y que tuvo la humanidad en la historia, que es la revelación de los 10 mandamientos. Por eso el quinto nombre de la fiesta de Shavuot es Hag Matan Torah. ¿Cómo se celebraba esta fiesta en días del templo y cómo se celebra hoy? Así como en días del templo, la fiesta de Pesaj, de Pascua, se celebraba peregrinando a Jerusalén y comiendo el cordero pascual a las brasas, y hoy hubo que transformarlo en una cena familiar, sin cordero a las brasas, para que la gente no piense que se trata del cordero pascual original. En la fiesta de Shavuot, que originariamente era una fiesta de peregrinación a Jerusalén, en la que se llevaban canastas con las ofrendas de las primicias, que era el precepto central para entregar a los sacerdotes, y también se llevaban más primicias para comer, se llevaban más cosas para comer y festejar en Jerusalén. Hoy en día, por falta de templo, por carecer de templo de Jerusalén, entonces la fiesta, el aspecto ese de fiesta de las primicias, de peregrinación con primicias, quedó un poco de lado. Es muy bonito ver
de que en el siglo XX, en las granjas colectivas, en los kibutzim, se buscó revivir un poco la tradición, porque recuerden que desde el punto de vista agrícola es el momento en que todo florece. Entonces, en más de una granja colectiva o kibutz, se desarrolló la tradición de que en Shavuot, de alguna forma, se hace una suerte de desfile de las últimas cosechas, de los últimos animales que nacieron, inclusive también, con todas las diferencias, de los últimos niños que nacieron en la granja colectiva. Por supuesto que eso no es parte del rito religioso clásico, pero sí es una expresión un poco secular, quizás un poco popular, pero sí una expresión de la fecha, la fiesta en el contexto climático y del punto del año. Entonces, hoy en día no se llevan premisas a Jerusalén como precepto, pero sí entonces se enfoca el festejo, la celebración, se enfoca más que nada en el tema del recibimiento de la Torá, en la fiesta de entrega de la Torá. Entonces, ¿qué preceptos nos quedan para cumplir? En la fiesta de Shavuot se cumplen los mismos preceptos que se cumplen en todas las fiestas de índole bíblico. ¿Se acuerdan que en la clase pasada discriminamos las fiestas entre bíblicas, rabínicas y del moderno Estado de Israel? Shavuot es una más de las fiestas bíblicas. O sea, si usted está de visita en Israel y cae Shavuot, cae Pentecostés, ese día las oficinas no están abiertas, el banco no está abierto, en algunas ciudades no va a haber transporte público, no va a haber periódico del día porque es un día en el que no se trabaja. Otro precepto que hay que cumplir el día de Shavuot es, como en todos los otros días festivos bíblicos, es la alegría. Entonces usted va a ver, hopefully, va a ver a la gente mejor vestida, la gente va a comer más sabroso, y la gente va, creyente o tradicional, va a la sinagoga, el rezo es un rezo festivo, especial, bonito. Y ahora vamos a la parte de las tradiciones, porque a lo largo de las generaciones Shavuot es una fiesta que fue conformándose, fue moldeándose de acuerdo a las limitantes de la época. ¿A qué me refiero? Si hace 2000 años, para hacerlo muy general, si en los días de Jesús, en la fiesta de Pentecostés, todo el mundo peregrinaba y llevaba sus premisas al templo, porque había templo. Entonces, hoy en día hubo que adaptar a un Shavuot a una carencia de templo. Y lo que se hace básicamente entonces es por supuesto que hay mucha gente que va a Jerusalén para Shavuot, pero básicamente lo que se hace es una cena familiar. Pero lo que entra en juego ahora son las tradiciones que se fueron desarrollando. Miren, les voy a dar un ejemplo de una tradición, que es una tradición que tiene que ver con una cuestión religiosa de Shavuot que cambió por circunstancias históricas y les va a gustar el ejemplo que les voy a dar. Según la tradición judía, el día de Shavuot, el día de Pentecostés, es el día del juicio, es el día en que Dios decide cómo van a estar los árboles frutales el año entrante. A partir de Shavuot ya las flores se empiezan a transformar en frutos. Y por lo tanto, se acostumbraba que a las sinagogas se llevaba un macetón con un arbolito frutal. ¿Por qué? Porque en Shavuot se decide, en los cielos, el jefe decide cómo va a estar la cosecha de frutos del árbol de este año. En algún momento de la historia entró la moda del arbolito de Navidad. Y por lo tanto, que quede claro, ¿no? Pedro y Pablo no tenían arbolito de Navidad, pero en algún momento del medievo comenzó a entrar lentamente la tradición del árbol. Y entonces los judíos retiraron el macetón con el árbol para que no queden dudas de que se trata de un árbol de Navidad. Pero de nuevo, las tradiciones se fueron moldeando en la historia y se fueron adaptando a, por un lado, la necesidad de cumplir con preceptos, pero por otro lado, a las circunstancias sociales históricas. ¿Por qué les hago todo este cuento? Porque ¿cómo se celebra Shavuot hoy? Entonces, primero que nada, en la noche de Shavuot se acostumbra a estudiar Torá toda la noche. ¿Por qué? Porque cuenta la tradición oral que cuando Dios fue a entregar, los 10 mandamientos fueron entregados de día.
por la mañana. Y cuando Dios va a darle el aviso al pueblo que va a dar los 10 mandamientos, estaba todo el mundo dormido y hubo que despertarlos. Entonces, para corregir ese pecado primigenio o esa inconducta, tomen en cuenta que eran esclavos que hasta hace poco estaban trabajando muy duro, entonces hoy en día nosotros estudiamos Torah toda la noche, es una costumbre, no es obligatoria, y una vez que despunta el alba nos vamos al rezo de la mañana, y por eso es la noche, es una cosa muy bonita, porque es un happening religioso muy bonito, en el cual en todo Israel, en todas las ciudades, en todas las sinagogas y en muchos institutos que no son necesariamente institutos religiosos, se puso de moda el estudio durante toda la noche. En los sitios que son más devotos, se estudia toda la noche textos religiosos más ortodoxos, para decirlo de alguna forma, y en los lugares menos devotos o más liberales se estudian textos judaicos con otra óptica. Pero básicamente hoy en día la noche de Shavuot es muy popular y es muy difundido que la gente va a algún sitio y estudia toda la noche. Es una fiesta de estudio, o sea, se celebra el recibimiento de la Torá mediante el estudio de la Torá, que que realmente es algo muy bonito y muy destacable. Esa es una tradición, no es obligatoria, hay gente que estudia solo hasta medianoche, pero es algo muy difundido y muy bonito. Primera entonces costumbre es Leil Tikkun Shavuot, la noche de la corrección de Shavuot. Se estudia como corrección de esa inconducta primigenia. Segunda tradición, muy popular, muy común, es sobre todo entre los judíos de origen europeo. Y por supuesto que al que no le guste o no le caiga simpático, no está quebrando ningún tabú, ni está incurriendo en pecado imperdonable o inexpiable, y es comer comida láctea. Por lo menos se acostumbra en Israel hoy en día, la noche de Shavuot o el día de Shavuot es el festival nacional del cheesecake. No hay que llevarlo a ese nivel de colesterol y glucosa, pero es una costumbre bonita de comer lácteos. ¿Por qué se acostumbra a comer lácteos en Shavuot? Hay varios motivos. Pero uno de ellos es porque la Torá es agradable y nutritiva, cual la leche al paladar. Hay una segunda opinión que dice que en realidad, cuando los judíos aceptaron recibir la ley, los 10 mandamientos fueron entregados un día 6 de Sivan. Pero Moisés recién después va a subir 40 días al monte Sinai para nuevo bajar 40 días más tarde con la ley. Por lo tanto, presten atención, los judíos dijeron que estaban de acuerdo con una normativa, pero todavía no sabían de en qué consistía la normativa. Los 10 mandamientos que recibieron el día 6 de Sivan son 10 conceptos generales, pero entonces todavía no habían recibido los detalles particulares. Entonces los judíos sabían que se habían comprometido a comer kasher, que quiere decir que iban a comer carne, pero carne degollada de acuerdo al rito religioso. Pero Moisés les dijo los 10 mandamientos, se fue y no les dijo cómo se mata un animal, cómo se degüella o se faena para que sea kosher. Y por lo tanto, la tradición dice que entonces, hasta que Moisés bajó del monte Sinai, los judíos que sí tenían ganado, se llevaron ovejitas de Egipto, comieron solamente comida láctea. Por supuesto que recibían maná del cielo. Y se acuerdan de los dos panes. También en las cenas festivas ponemos 2 panes sobre la mesa en recuerdo de la doble porción de maná de los viernes. Pero además del maná tenían animales. Se abstuvieron de comer carne, comieron leche, y nosotros hoy recreamos la costumbre y por lo menos en la noche de Shavuot, una de las comidas, o en Shavuot, una de las comidas, la hacemos láctea. Como este país es un país fabuloso en cuanto a su leche y sus derivados, se presta para una creatividad fuera de serie. Y la fiesta de Shavuot, nuevamente, suele ser una de las fiestas más sabrosas. Y Javerim, les digo algo que es muy interesante. Si mal no recuerdo, Amos Oz con su hija editaron un libro que no sé si está traducido al español, que se llama Los judíos y las palabras.
y si me estoy equivocando, alguien del público que me corrija. Amos Oz, uno de los literatos más notorios de Israel, con su hija que es profesora de literatura, hicieron un análisis histórico de cuál es el secreto de la supervivencia judía. Los judíos y las palabras. Y una de las cuestiones que dicen es que el judío se sienta a estudiar, pero come sabroso a la misma vez. Y creo que la noche de Shavuot es una noche que es muy, muy significativa, porque por un lado es una noche de estudio de Torah, pero por otro lado es una noche de que entre estudio y estudio se come pasteles deliciosos, panqueques de dulce de leche y etc. Por supuesto que es una oportunidad fuera de serie para que en el marco de la familia todos los que saben cocinar compitan a ver quién hace el mejor pastel de queso, y los distintos pasteles después hay que degustarlo a lo largo de la noche de estudio. O sea, la combinación de estudio con comida sabrosa condiciona el subconsciente en favor de la continuidad judía. Y eso es un concepto muy bonito y creo que se aplica también a la fiesta de Shavuot. Entonces tenemos así. Tenemos rezos y tenemos la prohibición de trabajo, que es el mandato bíblico. Costumbres que se desarrollaron a lo largo de la historia, que son estudiar toda la noche y comer comidas lácteas. Y hay un detalle muy interesante, y es que en la fiesta de Shavuot, por supuesto se lee la Torá, se lee la ley. En la fiesta de Shavuot se lee Éxodo 20, ¿se acuerdan que hablábamos en la segunda clase sobre Éxodo 20, que son los 10 mandamientos? Bueno, se leen nuevamente los 10 mandamientos en la sinagoga. Y luego de la lectura de los 10 mandamientos y luego de la lectura de los profetas, que es, se lee la carroza de Ezequiel, la visión mística de Ezequiel, pero luego de eso, o antes de eso, dependiendo de la tradición, y no en todas las tradiciones, pero hay una costumbre muy bonita que es leer el libro de Ruth. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, en el Tanaj, tenemos 3 secciones. El Pentateuco, los libros de Moisés, los profetas, desde Josué hasta Malaquías, y después tenemos los agiógrafos, los textos sagrados que no son proféticos, son de inspiración divina. Uno de esos textos de inspiración divina es el libro de Ruth. Ruth es un libro que, según la tradición judía, está escrito por el profeta Samuel, y es un libro que narra la historia. En realidad lo pueden leer en la Biblia mucho mejor, no les voy a contar todo el libro ahora, no les quiero arruinar la lectura, pero básicamente cuenta la historia de cómo una moabita, una no judía, se suma al pueblo de Israel, se convierte al judaísmo en un acto de amor por el pueblo de Israel, por su Torá y también por su suegra Naomi. Y el relato narra el proceso que va haciendo esta prosélita, Ruth, en su pasaje de hija del pueblo de Moab, de gentil a judía. Es de recordarles que esta señora Ruth, para nuestros amigos cristianos, esta señora Ruth es la bisabuela del rey David, y por lo tanto, para la tradición cristiana, para quienes opinan de que Jesús es descendiente de David, y por supuesto que el libro de Ruth es un libro muy importante, y para los judíos que estamos esperando que un descendiente de David llegue como el Mesías, ese Mesías también tiene en su linaje a esta mujer Ruth, que es una prosélita de un pueblo que estaba en malas relaciones con el pueblo de Israel, pero que se incorpora al pueblo judío por amor a la Torá. Y preguntan nuestros sabios por qué se lee el libro de Ruth en Shavuot, por qué justo en la fiesta de la entrega de la Torá se lee esta historia de Ruth. Y realmente les recomiendo leerla porque es una historia emocionante y sumamente profunda en cuanto a sus enseñanzas. Nuestros sabios responden de que la historia de Ruth comienza con un acto de entrega de Ruth para con su suegra. Ruth, una vez que su suegra queda viuda y pierde a sus hijos, no la deja sola y la acompaña de vuelta hacia Belén. Entonces el libro de Ruth comienza con un acto de entrega,
Y el libro de Ruth culmina con que Ruth es desposada por Boaz y entonces las tierras que pertenecían a la familia de su suegra pasan a ser de Ruth. Y entonces es una historia que comienza con generosidad de Ruth hacia su suegra y culmina con generosidad del pueblo de Israel, de Boaz, de la tribu, hacia Ruth. Para que sepas y para que aprendas, lelamdejá, de que la Torá también, desde su comienzo a su final, implica generosidad. Vale decir, la historia de alguien que puso el interés ajeno antes que el propio, que tuvo la capacidad de ser empático con la necesidad del prójimo, es la clave de esa Torá que Dios le quiso entregar al pueblo de Israel. Y por lo tanto, justamente en el día en que todos los judíos nos convertimos al judaísmo, porque fue en el pacto de Sinai que, según la tradición, aceptamos a Dios como nuestro Señor, a la Torá como a la ley de Moisés como nuestro regente, justamente en ese momento es cuando, y también nos purificamos de cara a ello, ese es el acto de conversión a transformarnos en lo que la Biblia llama un pueblo sagrado y un reino de sacerdotes. Y así como todos los judíos nos convertimos al judaísmo en el monte Sinai con la entrega de la Torá, muchos años después, esta muchacha, esta mujer joven, Ruth, se incorpora al pueblo de Israel también por amor a su Torá y a su pueblo. Y recibe sobre sí las leyes de la Torá. Algo muy interesante y muy bonito, y ahora tiene que ver con la Torá también, porque es la fiesta de los prosélitos, en cierta forma, es la fiesta de Shavuot. Porque ¿qué es un prosélito? ¿Qué es alguien que se convierte al judaísmo? Es alguien que más tarde que el resto de los judíos entra en el pacto de Sinai, se incorpora al pacto de Sinai. La palabra Ruth, la Reish vale 200, la Vav vale 6, la Taf vale 400. La palabra Ruth vale, el valor numérico, la gematría de la palabra Ruth es 606. Y 606 es el número de preceptos que Ruth incorporó sobre sí, porque un judío, según la tradición, está obligado, un judío observante, a cumplir 613 preceptos. 7 preceptos Ruth ya los tenía por ser moabita, que son los 7 preceptos de Noé a los que me quiero referir en unos segundos. Y 606 preceptos son los que agrega sobre sí al hacerse judía. Entonces ya el mismo nombre de Ruth, su mismo nombre, el contenido de su nombre ya nos indica el tenor de lo que realizó. Y justamente en el día en que los judíos recibimos la Torá y conmemoramos la recepción de la Torá, leemos la historia de Ruth y nos sensibilizamos con aquellos que estuvieron dispuestos a dar todo por la Torá a pesar de que no estaban obligados y que no era su deber inmediato. Y de una mujer así, de un acto de arrojo así, de entrega así, llegará algún día el Redentor, y de esa mujer sí llegó en su momento el rey David, que es el que estableció el reino de Israel, y su hijo Salomón, el que construyó el templo. Fíjense que en el linaje real judío tenemos como una de las matriarcas a una mujer que no era del linaje judío. O sea, fíjense que para los términos dinásticos y de linaje y de pureza de abolengo de la época, es un texto sumamente revolucionario. ¿Cuáles son esos 7 preceptos de Noé a los que estaba obligada Ruth? ¿Y cuáles son esos 613 preceptos de la Torá que agregó sobre sí? Y esto nos lleva al libro de Génesis. ¿Se acuerdan del diluvio? Vieron que Noé, hay una de las historias, hay gente que sostiene que la historia del diluvio es un mito y que nunca existió. Sin embargo, habemos algunos que consideramos de que hay todo tipo de detalles en el relato que lo transforman en sumamente real y creíble. Por ejemplo, fíjense que Noé subió al arca a su mujer, a sus hijos y a sus nueras, pero a su suegra no la hizo subir. En el texto bíblico no figura que la suegra de Noé subió al arca.
y por lo tanto le da un grado de credibilidad y de aceptación al texto. Broma aparte, de buen o mal gusto, cuando Noé baja del arca, terminó el diluvio y se vuelve a reconstruir la humanidad, ya Dios no se basa en la libertad de acción del hombre, porque desde Adán hasta Noé fue un descenso constante. Y por lo tanto Dios le da a Noé 7 leyes, y presten atención, Noé no es judío. El relato aparece en la Torá, pero Noé no es judío. Entonces Dios ordena a Noé 7 normas, hay que ver cómo se derivan. En la tradición oral son 7. Yo sé que el que lea directamente en Génesis no va a encontrar las 7, pero recuerden de la clase pasada que tenemos la tradición escrita y la tradición oral. En la tradición judía en totum, tanto escrita como oral, tenemos 7 preceptos de Noaj, que son válidos y tienen que aplicar a todos los seres humanos, que somos todos los seres humanos descendientes de Noé. ¿Cuáles son esos 7 preceptos? Vale decir, y esto es muy importante porque esto nos va a preparar el terreno para cuando hablemos ahora de la Torá y de sus preceptos. Según el judaísmo, todo ser humano que cumple con estos 7 preceptos está bien con Dios, se va al paraíso y va a tocar el arpa con San Pedro en la mejor nube. Y no necesita nadie, según el judaísmo, ser judío para realizarse espiritualmente, para llegar a un grado superior. Nadie por no ser judío se va a ningún infierno y nadie necesita ser judío para llegar a ningún paraíso. Todo ser humano, desde la Indochina al canal de Beagle, tiene que cumplir, según la tradición judía, con 7 preceptos. Y son 7 preceptos que probablemente muchos de ustedes digan, güey, qué bueno, yo los cumplo. Sí, entonces usted está muy bien. Y son los siguientes. Está prohibido asesinar. Está prohibido robar, tanto sea secuestro como robar personas, como robar gallinas o dinero. Tercero, está prohibido blasfemar, maldecir a Dios. Está prohibida la idolatría. Luego tenemos la prohibición de incesto, adulterio, básicamente para hacerlo más general y no entrar en muchos detalles, relaciones sexuales prohibidas. Está prohibido comer un órgano de un animal vivo. Esto es un tema interesante, o sea, hacer sufrir animales. No se puede arrancarle un miembro a un animal vivo y comérselo. Y por supuesto, y último, hay un precepto positivo, algo que hay que hacer, no restrictivo, y es establecer casas de justicia. Cada país, cada sociedad, según las leyes que tiene, las leyes tienen que ser de acuerdo a las leyes de Noé, pero en cada país hay leyes particulares del país, pero tienen que haber tribunales. No puede haber caos. Cualquier persona que vive una vida familiar básicamente ordenada, no roba, no asesina, es creyente, no blasfema y no es cruel con los animales y acata las normas de la justicia de su país, básicamente por la tradición, por los 7 preceptos de Noé y por la tradición judía, se va al paraíso, está en buenas con la ley. Pero estos son los 7 preceptos de Noé. A estos 7 preceptos Ruth le agregó los preceptos que son del judaísmo, que no están incluidos en las leyes de Noé, que son, por ejemplo, la prohibición de comer leche con carne, que es la prohibición de trabajar el sábado, que es la prohibición de comer pan en Pascua, es el precepto positivo de sí colocar filacterias o de estudiar la Torá, etc. Pero los 7 preceptos de Noé, hasta el día de hoy, tienen aplicación universal, según el judaísmo, a ojos de Dios. Y cualquier ser humano que los cumpla está en muy buena situación. Parecen sencillos, parecen tontos, pero en realidad cumplirlos bien no es algo tan
tan obvio y evidente, y pueden encontrar información sobre los 7 preceptos de Noé en la red en mayor detalle. Esos 7 preceptos, Ruth le va a agregar 606 para llegar a los 613 preceptos que son aquellos que un judío tiene que cumplir en la Torá. La Torá tiene 613 preceptos, pero vamos a hablar primero de los 10 mandamientos y después vamos a hablar de la Torá. Volvemos. Un día 6 de Sivan, los judíos reciben un wake-up call, escuchan los 10 mandamientos, Moisés sube al monte Sinai, posterior a ello 40 días y 40 noches, y luego baja con todo el Pentateuco. Eso es la tradición judía. Hasta el día de hoy en Israel, cuando alguien te dice algo que debe ser así porque es así, te dicen es Torá de Sinai, es la ley de Sinai. O sea, ¿te gusta, no te gusta? No, sobre todo cuando se trata de cuestiones de seguridad o cuestiones de procedimientos de seguridad, etc. Cuando una ley es inamovible porque es fundamental, popularmente se dice es Torá mi Sinai, es la ley de Sinai. Pero los 10 mandamientos fueron públicos, fueron revelados. Y hay un concepto muy importante acá. Y es el carácter público y masivo y popular de la revelación. Dios saca a todo el pueblo de Israel de Egipto y revela los principios generales de la ley a todos, juntos, a los inteligentes y a los menos inteligentes, a los estudiados y menos estudiados, a los bien portados y a los menos bien portados, a todos juntos le da las directivas generales de la ley. Esta revelación general es, en cierta forma, el pacto que el pueblo de Israel cierra con Dios. Al aceptar cumplir con sus mandamientos, entonces Dios luego los da. En otras religiones nosotros tenemos, esto es un caso interesante, en otras religiones nosotros tenemos, como también en el judaísmo, que después el profeta está a solas con Dios. Pero los básicos, los titulares de lo que va a ser la fe judía, todos los judíos los aceptaron, los escucharon y los vieron. Está escrito en Éxodo y el pueblo vio las voces. Tengo un amigo que es experto en meditación, él me dijo, y esto no tengo cómo corroborarlo, de momento no todavía, que en ciertos grados superiores de meditación los sonidos generan imágenes en forma directa, entonces en realidad las palabras generaban imágenes. Éxodo dice, y eso quizá alude según Maimónides, si mal no recuerdo, o sea, según Maimónides, los 10 mandamientos, la revelación fue un acto de experiencia profética. Entonces quizá esta experiencia profética de meditación de alto vuelo tiene que ver con el texto bíblico que dice que el pueblo vio las voces. Pero entonces los basics, los titulares, todo el mundo los vio, todo el mundo los escuchó. La revelación fue popular, fue para todos. Y luego Moisés va a bajar 40 días después con el resto de la ley. Vayamos a estos 10 mandamientos que son tan importantes que era necesario que todo el pueblo los vea y los entienda por igual. Los 10 mandamientos, que ustedes los pueden ver ahora en escena, están compuestos de 2 tablas. Moisés recibió las tablas de la ley. Si ustedes van a ver, los últimos mandamientos, los del 6º al 10º, son muy breves. Y por lo tanto, no son 2 tablas porque faltaba espacio para escribir, sino que en realidad todos los últimos 5 mandamientos podían haber sido un renglón o 2 o 3 renglones al final de la primera tabla. ¿Por qué tenemos 2 tablas? Entonces una de las ideas es de que hay una estructura en la revelación de los 10 mandamientos que requiere de 2 tablas. Fíjense que básicamente la primera tabla se refiere, del 1 al 5, se refiere a preceptos, a mandamientos de Dios para el hombre. O sea, son de la relación del hombre con su creador. El primer mandamiento habla de que hay que confiar o tener fe en Dios. Hay que ver qué tipo de fe, ahora vamos a entrar en detalle. Yo soy el Eterno que te sacó de Egipto, es el primer mandamiento. Y quiero hacer una aclaración también, antes de empezar con los 10 mandamientos. En la tradición católica,
por lo menos hasta cuanto yo he tenido mi experiencia, hay algunos cambios en la redacción de los 10 mandamientos. No necesariamente dramáticos, pero sí que cambian el sentido de lo originalmente expresado. Entonces quiero aclarar de que el primer mandamiento no es amarás a Dios por sobre todas las cosas. El primer mandamiento, vayan a Éxodo 20, Biblia de Jerusalén, ¿sí? o a una versión judía. Éxodo 20, versículo primero, yo soy el Eterno, no yo, está escrito el Eterno, yo soy el Eterno que te sacó de Egipto y de la casa de la esclavitud. Quiere decir, Dios se presenta en ese primer mandamiento y de ahí se deriva también el deber de creer en Dios, pero hay que ver cómo se ejecuta esto, lo vamos a ver en unos minutos, porque yo no te puedo obligar a ti a que creas, por lo menos no es lógico, no es aplicable. Segundo mandamiento, lo van a ver que es no tendrás otros dioses delante de mí, la prohibición de la idolatría, es un precepto que es relación del hombre para con Dios. Tercer precepto es no pronunciarás mi nombre en vano, es la prohibición de usar el nombre de Dios en juramentos. Ustedes saben que cuando una persona les jura y les perjura por la abuela y la tatarabuela, probablemente les esté mintiendo y su credibilidad sea cero. Entonces está prohibido jurar y poner nombres de Dios. La idea es que cada persona sea lo suficientemente honesta como para que su palabra alcance. Entonces, tercer mandamiento, la prohibición de juramentos. Cuarto mandamiento, se lo tienen que recordar bien, de la segunda clase. El cuarto mandamiento de los 10 mandamientos es la observancia del Shabbat. Si yo estoy solo en una isla solitaria y llega el Shabbat, tengo que cuidar Shabbat, no puedo fumarme un cigarrillo. Por más que tenga muchas ganas y por más que el humo de mi cigarrillo no moleste a nadie, porque yo estoy solo en la isla, por ser sábado, entonces hay que observar las reglas del sábado, es relación del hombre para con Dios. El quinto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre, lo pueden ver, ya es intermedio para la tradición judía por cuanto que Dios es socio junto al papá y a la mamá. No habían inventado probetas y los laboratorios no estaban avanzados como hoy en día, por cuanto que es necesario de que haya un papá, una mamá, pero también ayuda de Dios para que una persona nazca. Los padres para nosotros, de todos los seres humanos, son aquellos a quienes debemos la mayor reverencia. Por encima de ellos solamente Dios y por lo tanto se considera el quinto mandamiento como un intermedio entre los preceptos del hombre para con Dios y del hombre para con el hombre, porque si se fijan a partir del sexto mandamiento es no asesinarás, no dice no matarás, dice no asesinarás, en hebreo es lo tirtzach, porque Dios no lo permita, pero a veces en la vida se puede matar en defensa propia. Una persona que en la guerra mata para proteger a su familia no asesina, mata, pero lo que prohíbe la Torá es el asesinato. Lo tirtzach, el sexto mandamiento. El séptimo mandamiento es la prohibición, es el origen de todas las prohibiciones de la inconducta sexual. Lo tinaf, no cometerás adulterio, pero eso es adulterio y todas sus derivaciones. Octavo es no robarás, en este caso se refiere a la prohibición de secuestro, que es de todos los robos el más grave, y by the way, tiene pena de muerte. Acuérdense que hoy en día no aplicamos la pena de muerte, pero sí que el secuestro, todos los robos que son económicos en la Torá se resuelven pagando el importe de lo que se robó o compensando económicamente según una multa preestablecida, pero el robo de un ser humano no tiene expiación. Robar un ser humano es pena de muerte. No robarás, que es el caso más grave de robo, robar personas. 8. 9. No darás falso testimonio, no harás sufrir a tu prójimo con falso testimonio, que es el caso más grave de mentir. Y 10, no desearás aquello que es del prójimo. Entonces tenemos 2 tablas, y las 2 tablas se justifican, según la tradición judía, en que una tabla es básicamente de las relaciones del hombre con Dios y la otra tabla de las relaciones del hombre para con el hombre. Y entonces, fíjense cómo ya uno de los mensajes más fuertes que nos trae la Torá es de que no se puede estar bien con Dios si no se está bien con los humanos. Uno tiene al mismo tiempo 2 tipos de deberes
generales hacia Dios y deberes específicos al prójimo. Y para que vean también, fíjense en las dos tablas, tengan 5 mandamientos de un lado y 5 mandamientos del otro, y hay una cierta lógica también en la ubicación de los mandamientos enfrentados unos a otros. Porque fíjense que el primer mandamiento es la fe en Dios, pero el 6.º mandamiento es no asesinarás. ¿Por qué está prohibido asesinar? Según el Génesis, el que derrame la sangre del hombre a mano del hombre, su sangre será derramada porque a imagen y semejanza fue creado. Quiere decir que la razón por la cual no se puede asesinar es porque el ser humano tiene una divinidad inherente que se deriva de Dios. Tiene imagen y semejanza de Dios, que es un tema muy complicado al que no nos vamos a sumergir en el marco de este curso. Segundo mandamiento, la prohibición de tener otros dioses y la prohibición del adulterio, creo que queda bastante clara. La tercera, la prohibición de los juramentos en vano y la prohibición de robar. Los ladrones muchas veces, con tal de salvarse de la justicia, pueden jurar cualquier cosa. Cuarto mandamiento, el Shabbat. Está prohibido el Shabbat. Hay que respetar el Shabbat, perdón. Y el 9.º mandamiento es no dar falso testimonio. Cuando un judío cumple Shabbat, da testimonio de que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y el 7.º cesó. O sea, el cuidado del Shabbat es una forma de testimonio no falso. Y el 5.º mandamiento, que es honrar al padre y a la madre, es en cierta forma hacer las paces con lo que la vida te ha dado. Así como uno tiene el papá que tiene y la mamá que tiene, y uno nunca pudo haber llegado al mundo con otro padre y otra madre porque uno no sería uno, también con las cosas que uno no tiene por qué desear, codiciar. El trabajo del otro es del otro, y la mujer del otro es del otro, y la propiedad del otro es del otro, y así como uno tiene que hacer las paces con quiénes son los padres de uno, uno tiene que hacer las paces con qué son las cosas con las que la vida a uno lo dispensa. Y aquí ya tenemos una estructura de 10 mandamientos, 5 enfrentados a otros 5, preceptos del hombre para con el hombre, preceptos del hombre para con Dios, preceptos del hombre para con el hombre, que son los 2 ejes del judaísmo, porque la frase central del Levítico es amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios tu Señor. Quiere decir, para poder llegar al grado de unión con Dios hay que pasar por la buena conducta con el prójimo. No se puede obviar una ni la otra. Y estos son los 10 mandamientos. Y a propósito, tengo un desafío para los que nos están escuchando. Espero que entre nuestros escuchas y videntes haya gente de todos los tipos. Haya creyentes y menos creyentes, agnósticos, ateos y demás. Y quisiera dar una de las interpretaciones más, en mi opinión, relevantes, actuales para el primer mandamiento. Porque es cierto que el primer mandamiento llama a la fe. Hola, yo soy Dios, tienes que creer en mí. Yo soy el que te sacó de Egipto, ¿recuerdas? Pero la fe es algo que no se puede imponer. O tú crees o tú no crees. Entonces, ¿cuál es el deber de la persona? Entonces, según algunos de los medievalistas racionalistas judíos, el deber de la persona no es creer, porque o tú crees o no crees. El deber de la persona es tomarse el esfuerzo de hacer el análisis intelectual y de llegar a analizar el tema de si Dios existe o no existe. Porque antes de cumplir con los preceptos, hay que superar esa pregunta. Y si Dios existe y dio una ley, hay que cumplirla. Pero si Dios no existe, la ley no hay por qué necesariamente cumplirla. Y por lo tanto, el desafío intelectual, el seminario de descubrimiento de si Dios existe o no existe, es el fundamental. No podemos comandar, no podemos obligar, no podemos pedirle, pretender que una persona crea. Pero sí se le puede echar el fardo de que no deje esa pregunta sin ocuparse, porque tiene derivaciones muy importantes. Así que ya saben, en sus próximas vacaciones, que tengan unos días libres, una buena idea y un buen desafío es meterse en el tema de ¿existirá o no existirá Dios? ¿Por qué sí y por qué no? Y de esa forma van a estar cumpliendo con el primero de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos entonces son
principios generales. Pero la ley es más específica. Nosotros recibimos 613 preceptos. Los 10 mandamientos solo contienen 12. Y entonces, ¿qué hacemos con los demás preceptos? Y ahora quiero tocar un tema escabroso, y es por qué en el judaísmo observante clásico no se cuentan a las mujeres para el quórum del rezo. Y a través de este ejemplo, que quiero primero despertar un poco de pasiones encontradas y de molestia en el público, para a través de este punto explicar algunas de las discriminaciones, no discriminaciones de personas, sino las formas en cómo nosotros dividimos los preceptos y los organizamos. Ustedes saben que los judíos para rezar precisamos minyan, quórum de 10. ¿De dónde viene el quórum de 10? Es para otro día. Pero para que un servicio religioso sea un servicio religioso completo, como debe ser, como Dios manda, tienen que haber 10 personas. 10 personas, no necesariamente 10 hombres mayores de 13 años, pero judíos. Sí, ¿pero por qué mujeres no? ¿Las mujeres no son seres humanos? Sí. ¿Y las mujeres no estuvieron en Sinai y recibieron la Torá? Sí. ¿Y la Torá en algún momento cuando da las leyes en Sinai, nosotros vemos una diferenciación entre hombres y mujeres? No. Los 613 preceptos fueron dados para hombres y mujeres por igual. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, ustedes van a ir a una sinagoga y van a ver sinagoga clásica o una sinagoga tradicional? Yo sé que hay sinagogas de corrientes liberales, reformistas, que sí hay mujeres que ofician, pero me quiero referir al pueblo judío más clásico o más ortodoxo. ¿Por qué no van a ver que mujeres no ofician? ¿O por qué van a ver que no completan el quórum del rezo? Y la respuesta tiene que ver con las categorías de los preceptos. Quisiera referirme a 4 tipos de preceptos, que en realidad son 2 categorías que cada una tiene 2 posibilidades. De los 613 preceptos que trae la Torá, por favor, esto, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, si se lo acuerdan, voy a haber llevado a cabo la buena obra del día. Porque es un tema delicado y que muchas veces no es de público conocimiento. Nuevamente, hay 2 tipos de preceptos. Hay preceptos que tienen un horario, un tiempo, y hay preceptos que no tienen un tiempo. Por ejemplo, el cuidar el sábado tiene un tiempo. Por ejemplo, comer pan ácimo en Pascua tiene un tiempo. Por ejemplo, rezar el rezo de la mañana o rezar el rezo de la noche tiene un tiempo específico. Y hay preceptos que no tienen un tiempo específico. Por ejemplo, amar a Dios, temer a Dios, honrar a tus padres. No hay un horario para honrar a tus padres. Si te llaman a las 3 de la mañana para que les vayas a la farmacia y les traigas algo, tienes que ir a las 3 de la mañana a traerles algo de la farmacia. No hay un horario. Comer y agradecer a Dios después de que uno comió. A la hora que hayas comido hay que rezar y agradecer. Entonces hay preceptos que tienen horario y hay preceptos que no tienen horario. Hay preceptos que son positivos, ¿qué quiere decir? Que son preceptos que implican hacer algo. Y hay preceptos que son restrictivos, que uno cumple el precepto no haciendo algo, sino absteniéndose de hacer algo. Un ejemplo de un precepto positivo puede ser colocarse filacterias. Un ejemplo de un precepto restrictivo es, por ejemplo, no matarás. Entonces, fíjense, ya tengo preceptos que tienen tiempo y preceptos que no tienen tiempo. Amén de la diferenciación que ya hicimos en los 10 mandamientos de preceptos del hombre para con Dios y del hombre para con el hombre, tenemos preceptos con tiempo y sin tiempo, preceptos positivos y restrictivos. La regla general judía clásica es que la mujer está exenta, no tiene prohibido, pero la mujer está liberada. Por tanto, que la mujer queda embarazada, tiene que dar de amamantar, puede, etcétera, etcétera, etcétera. Está más sujeta a los tiempos y a la biología, en cuanto a la temporalidad de la biología, en cierta forma, y a la periodicidad. Entonces, la mujer está exenta de los preceptos positivos, cosas que hay que hacer, y que tienen un horario específico. Por ejemplo, rezar en quórum. Es un precepto positivo que tiene un horario específico.
¿Ok? Entonces por eso las mujeres no están obligadas a rezar con quórum, están exentas de rezar con quórum, y por eso estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero esa es la razón técnica por las cuales ustedes cuando se juntan quórum para un rezo, está muy bien que las mujeres se sumen después, pero los primeros 10 tienen que ser personas que están obligadas a rezar en público, en un horario determinado, para poder conformar el quórum. Entonces recuerden, ya tenemos en las categorías de preceptos, primero vimos los preceptos de Noé, que son para toda la humanidad, los preceptos de la Torá, que son para el pueblo de Israel, un judío juzgado según si cumple o no los preceptos de la Torá, según la tradición judía, un no judío es juzgado según si cumple o no los preceptos de Noé. Los preceptos, hay preceptos del hombre para con Dios, que son relación del hombre con Dios, hay preceptos que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre, hay preceptos que tienen tiempo y hay preceptos que son atemporales, hay preceptos que son positivos y hay preceptos que son restrictivos. Las mujeres están exentas de los positivos marcados por el tiempo. Pero las mujeres, por ejemplo, no están exentas de poder cumplir con preceptos positivos que no tienen un tiempo específico. Y eso es, por ejemplo, la alegría de la fiesta. Y por eso en esta fiesta de Shavuot, en la cual se recibe la Torá, en la cual hablamos tanto de los pasteles y comidas de queso, es un buen momento también para recomendar algo pesado, pero que da muchas satisfacciones, que son los nunca bien ponderados panqueques de dulce de leche, que cumplen con todas las reglas de la religión, porque son lácteos y en la noche de Shavuot o en el día de Shavuot una de las comidas es lácteo, son agradables al paladar y los asociamos con la Torá, son sabrosos y nos alegran la fiesta y por sobre todo nos dejan un excelente recuerdo en el paladar, que es el mismo recuerdo que esperemos nos quede a todos en esta próxima fiesta de Shavuot, después que pasemos una agradabilísima noche de estudio. ¿Cómo se saluda cuando termina Shavuot? En Shavuot, antes de que termine, desde que comienza Shavuot hasta que acaba Shavuot, se saluda igual que en Pesach, que es fiesta bíblica. Se saluda al vecino y se le dice Hag Sameach.